Hola, bienvenidos a mi canal Marlis la Pediatra. Esto es Consejos de Pediatría. El embarazo, esa etapa maravillosa y mágica para cualquier mujer. Desde el primer día que te dicen que vas a ser mamá, existe esa conexión, ese amor por ese bebé que se está formando. Porque ese cordón umbilical no solo es esa conexión sentimental con tu hijo, sino que además eres capaz de aportarle todo lo que él necesite para su crecimiento y formar cada órgano. Ese pulmón que se llama cordón umbilical que le aporta oxígeno a tu bebé y que a veces se ve interrumpido porque el bebé quiere nacer antes de tiempo por causas múltiples. Pero cuando nace un bebé pretérmino se predispone más a ese niño a sufrir patologías crónicas como lo es la displasia broncopulmonar, que es lo que quiero conversar con ustedes hoy a petición de una mamá que en su angustia y en su desespero quiere más información sobre esta patología, que a lo mejor les parece extraño que yo la desarrolle en un vídeo. Pero por esa mamá y por muchas más que sé que me van a escuchar, hoy les voy a hablar de displasia broncopulmonar. Considero fundamental que entendamos un poco cuál es la mecánica, ustedes mamá, del sistema respiratorio. El sistema respiratorio simplemente mete aire a los pulmones por mediante la vía aérea, que lo que vamos a ver es que el aire entra por la nariz, llega a la tráquea y llega a la bifurcación de los bronquios, que uno va para el pulmón izquierdo y otro para el pulmón derecho. Como vemos, estos bronquios se ramifican como un arbolito, puras ramitas, y la parte más distal de estas ramitas, sería aquí, están los alvéolos, que son unos sacos que están rodeados por capilares, por vasos sanguíneos, que es donde se hace el intercambio del oxígeno por el CO2 o dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el oxígeno es vital para todos los tejidos y el dióxido de carbono es lo que expulsamos con la expiración. Entonces es importante que fundamentalmente conozcamos cómo funciona nuestro aparato respiratorio primero. Entonces vemos que el aire entra, llega a la tráquea, como vemos aquí en las flechas, y cuando ese bronquio se bifurca, el aire va a llegar a la parte más distal, que son los alvéolos, y es ahí donde ese aire va a hacer el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Ese oxígeno se va para la sangre y el dióxido de carbono se exhala con la expiración. Y de esta forma es el mecanismo de nuestro sistema respiratorio. Bueno, luego de ver este vídeo pueden entender que cada estructura del sistema respiratorio es importante. La tráquea, los bronquios, esos bronquiolos y esos sacos alveolares, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Por eso que un embarazo término es importante, porque en cada semana de gestación se forma cada estructura de este sistema respiratorio, siendo fundamental desde la semana séptima hasta la semana 16 de gestación, que es cuando empieza a desarrollarse el árbol bronquial, y luego en la semana 17 a la 27 empieza a transformarse o a dividirse esos bronquios en los bronquiolos respiratorios y a formarse células importantes que producen esa sustancia llamada surfactante, que evita que se colapsen esos alvéolos cuando el bebé hace sus respiraciones en el momento en que nace, y que si es un bebé pretérmino obviamente no va a tener tanta cantidad o la producción de este surfactante, y que a partir de la semana 30 de gestación es cuando se empiezan a observar los primeros alvéolos, que estos se van a seguir formando inclusive hasta los 8 años de vida. Entonces se puede saber que un bebé que nace antes de estas semanas va a tener una inmadurez pulmonar, una inmadurez de ese sistema respiratorio, y que no nace con la cantidad suficiente de alvéolos, ni de esos capilares que hacen el intercambio gaseoso, ni de la cantidad de surfactante necesaria para evitar el colapso de la vía aérea, sobre todo a nivel de esos saquitos llamados alvéolos. Bueno, entonces, para resumir un poco sobre la enfermedad de la displasia broncopulmonar, hay unas cosas que son en común para todos los niños. Uno, que son pretérminos. Habrán unos que son prematuros extremos, no tan extremos, pero bueno, es algo que tienen todos en común. Otro es la necesidad de usar oxígeno suplementario por más de 28 días cuando nacen. Ahora, cada niño va a responder diferente, porque hay unos que van a meritar ventilación mecánica invasiva, otros pueden usar ventilación no invasiva como el CPAP,
pero lo importante es cuidar ese pulmón en cuanto al volutrauma, barotrauma, la hidratación, los nutrientes y que el suplemento de oxígeno. Ya cuando el paciente es dado de alta, entonces ya se puede clasificar esa displasia como leve, moderada o severa, y esto va a depender de qué, de la necesidad o no de oxígeno, y si necesita oxígeno, cuánto. Entonces esos pacientes que tienen una displasia broncopulmonar leve son los que son egresados y no ameritan oxígeno, y ya los moderados o severos dependiendo de la cantidad de oxígeno que amerite. Entonces, para terminar, es importante que ustedes, padres, sepan qué deben hacer o cuáles son los cuidados en casa. 1. Lo más importante, lavados de manos frecuentes. Sobre todo antes de manipular ese bebé, hacerse un buen lavado de manos. 2. No mandar al niño antes de los 2 años a la guardería. Otra cosa importante es el esquema de vacunación, que se cumpla como el esquema del calendario según la provincia que estén, pero también deben poner el primer año de vida el anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio, que se pone una dosis intramuscular mensual, son 5 dosis, y el segundo año de vida se debe colocar otras 5 dosis si el paciente todavía necesita oxígeno y 6 meses antes del periodo de mayor repunte de este virus. La vacuna antigripal a partir de los 6 meses, tanto al bebé como a todo el entorno de la familia. Evitar la exposición del humo del tabaco, por favor, súper importante, y evitar contacto con otras personas que tengan síntomas respiratorios. Hay que recordar que estos pacientes, los primeros años de vida, lo más frecuente son las infecciones respiratorias. Entonces, todas estas medidas preventivas los va a ayudar a que no hayan tantas complicaciones de la vía aérea en ese bebé. Si bien es cierto que solo estoy hablando de displasia broncopulmonar, quiero que sepa que todo bebé pretérmino no solo va a tener repercusión en la esfera respiratoria, sino que son niños que también pueden presentar otras complicaciones, por lo cual son niños que deben ser evaluados por el cardiólogo, el neurólogo, la parte nutricional, el desarrollo psicomotor de ese niño, el oftalmólogo, inclusive la parte de audiológica, el otorrino. Pero bueno, dentro de la parte de la displasia broncopulmonar, quiero que sepa que existen muchos tratamientos y que cada tratamiento va a depender del paciente. Si responden bien a los broncodilatadores, se les indica también esteroides inhalados, pero también depende si en la familia hay antecedentes de alergia o de asma, el soporte de las vitaminas, de los diuréticos, el oxígeno en casa, muchos salen con oxígeno y otros no, entonces lo cual eso va a clasificar a los pacientes como una displasia broncopulmonar leve, moderada o severa, dependiendo de los requerimientos de oxígeno. Pero bueno, nunca duden de preguntarle a su médico, buscar apoyo emocional y que no están solos en este camino. Y los pacientes después de los 2 primeros años de vida ven que hay franca mejoría y que no es para toda la vida, pero sí hay que cuidar un poquito más la parte respiratoria, quizás en comparación con niños a término. Les dejo mis datos, mis contactos más bien, marlis.pediatra en mi Instagram y mi correo electrónico marlis.pediatra@gmail.com. Será hasta un próximo vídeo, espero que les haya sido de utilidad. Se les quiere y recuerden que esto es Consejos de Pediatría. Adiós.